están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa, edición en la que va a conversar especialmente harto el doctor Acosta, porque estoy con amigdalitis, amigdalitis dramático. Así que... Pero partió ya su tratamiento antibiótico. Es verdad, pero ¿sabes cuál es el problema? Que uno estudia hablando en voz alta y si se te acaba la voz, cagó tu estudio, porque no se memoriza de la misma forma si uno habla en voz alta que si uno simplemente lee. La culpa era de la amigdalitis, puedes decirle tú por supuesto, al profesor. Claro. Cuando me Juan Pablo Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes a todos, saludos a quienes nos escuchan, y un buen indicador, Tomás, porque significa que estás estudiando. Por supuesto. Quedaste sin voz por estudiar, es una buena noticia. Oye, nos escribe por interno a la Romina que cambiaron la clave del Wi-Fi nuevamente. Es correcto. Lo han cambiado muchas veces. Sí. Me acaban de informar que iba a ser cada 2 semanas. Además. ¿Cada 2 semanas? Sí, por un tema de seguridad. Sí, lo recomendó la ANI. Bien, así que, hagámosle caso. Claro. Doctor Acosta, bienvenido. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Agricultura, y aprovecho de mandar también un saludo a todos nuestros auditores, porque aunque ustedes no lo crean, el día lunes en la tarde estaba atendiendo en la consulta y llegó una pacientita nueva y me dijo: ¿usted es el doctor Acosta de la Radio Agricultura? Sí, le dije, y me alegró mucho también que nuestros auditores nos reconozcan, así que un gran saludo a Adela Valdés Cornejo de la Comuna de Providencia, que le quedé comprometido a mandar un saludo. Un gran abrazo a Adela, entonces, Valdés. Oye, saludo a Juan Lagos, jamás viene, porque Juan Lagos, un invitado hecho y derecho, siempre llega a la hora, viene responsable, elegante, además. Reemplazó al reemplazo. Imagínate. En los días de febrero, en esos calurosos días de febrero. La verdad que lo hizo mucho mejor. Le tocó probablemente a la muerte del expresidente Piñera. Así es, en un luto absolutamente doble reemplazo, o sea, totalmente... Pero llega con regalo. Además, Juan Lagos nos ha traído, bienvenido Juan, La Ilustración Escocesa. ¿Cómo fue que los escoceses crearon El Mundo Moderno, una nueva publicación de la Fundación para el Progreso? Bienvenido Juan, cuéntanos un poco esta nueva publicación del FP, La Ilustración Escocesa. Así es, se trata de un libro ya clásico de Arthur L. Herman, donde muestra cómo un país pobre como Escocia pasó a ser uno de los grandes centros intelectuales durante la modernidad, y cómo de ahí salieron grandes pensadores como Francis Hutcheson, como Adam Smith, como Adam Ferguson. Y este libro lo cuenta todo, no solamente hace un repaso de los grandes pensamientos de los grandes pensadores, sino que también muestra el cómo Escocia fue la tierra y se fue transformando en la tierra de estos grandes pensadores. Hoy día tenemos el lanzamiento de este libro en las oficinas de la Fundación para el Progreso, en la Concepción 191, piso 10, y lo van a presentar Magdalena Mervilá y Leonidas Montes. Así que todos están muy invitados. Si se quieren inscribir, fppchile.org. Oye, Leonidas Montes, que escribió además el prólogo del libro, y fíjate que leía una frase que pone Leonidas Montes, hojeando el libro antes de entrar, no es que me lo leí, pero decía, no sé si la voy a pillar, porque esto es lo típico que uno trata de buscarle y no la pilla, pero algo así como que habría una frase atribuida a Churchill. Ahí está. ¿Está atrás? Que decía básicamente, dice, se le atribuye a Winston Churchill haber dicho que de todas las pequeñas naciones en esta tierra, quizás solo los antiguos griegos sobrepasan a los escoceses en su contribución a la humanidad. Mira, es plausible. No la dijo Winston Churchill. Por supuesto. Es de las típicas que no dijo Winston Churchill, pero es plausible. Pero se le atribuye. Pero fíjate, y es notable. Es quizás contraintuitivo, ¿eh? porque Escocia no figura en el listado de típicos países en los que una persona normal diría, ahí ha habido un gran aporte intelectual. Y yo fíjate que debo decir que conozco la Ilustración Escocesa muy por arriba, porque nuestra querida Maida Mervilá, que también es panelista, conductora, tiene 500 sombreros en agricultura, y literalmente sombreros, pues además hace un programa con sombreros puestos. Exacto. Los tres mosqueteros. Un saludo. Es fanática de Escocia y fanática de la Ilustración Escocesa, y además, como bien dice Juan, el día va a presentar el libro de la FPP, la Ilustración Escocesa, esta traducción que han publicado en Chile. Cambiémonos de tema, partamos con una declaración blandita. Barrera, ustedes conocen a Barrera, ¿no? Sí, diputado. Boris del Barrera, Partido Comunista. que no es Boris Barrera de Twitter, que es muy simpático, no sé si ustedes lo siguen, pero yo a ustedes les sugiero que sigan a Boris Barrera, un personaje notable de Twitter, que no es el diputado. Y él tiene, homónimo. Y él tiene en su perfil, pone, no soy el diputado, ese huevón es no sé qué, pone otro, es muy simpático. Perdón, el francés. Boris Barrera, diputado del Partido Comunista a propósito del crimen de Ojeda, dice, arrancó porque estaba preso por planificar un magnicidio. Los primeros que se apresuraron en decir irresponsablemente que esta había sido un móvil político fue la derecha, dice el diputado comunista. La frase es interesante, porque empieza como a cargarle la mano, ya no que haya sido víctima el exteniente Ojeda de un secuestro y posterior asesinato en Chile, sino que algo de responsabilidad tiene él porque terminó arrancando porque estaba preso por planificar un magnicidio. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, la declaración de Barrera?
pero también el posicionamiento del Partido Comunista en torno a esta situación que ha estado bien en la conversación. Bueno, evidentemente que no puede sorprender a nadie, ¿no? Es la posición del Partido Comunista respecto de la dictadura venezolana, y seguramente no podrán decirlo así, pero en su foro íntimo la mayoría de ellos creerá probablemente de que lo que lamentablemente le ocurrió a Ojeda se justificaba, ¿no? Es algo correcto, es algo que va en la dirección correcta, había cuenta de lo que ellos creen que es su historial, por así decirlo, de haber tratado, comillas, de cometer un magnicidio. Pero más allá de lo del Partido Comunista, que no puede sorprender a nadie, a mí lo que me parece especialmente grave es la actitud del gobierno, ¿no? Frente a este caso, particularmente la actitud del presidente Boric, ¿no? Estamos frente a un crimen que está investigándose, naturalmente, no hay mayores dudas respecto de que en este participó el Tren de Aragua, el crimen organizado, materializando el delito, el crimen, y donde existen dudas respecto de la motivación, ¿no? Y ahí existen bastantes dudas plausibles en orden a que esto pudo haber sido, por así decirlo, digitado desde Venezuela e implementado a través del Tren de Aragua, ¿no? Y frente a la gravedad de un hecho como este, dado lo plausible de tesis que son muy graves para la soberanía nacional, el hecho que el presidente de la República de la única manera que se refiera es blindando al Partido Comunista, es empatizando con el Partido Comunista, es acusando a los chilenos de un anticomunismo desmedido, me parece la verdad gravísimo, que el presidente no tenga una sola palabra para los deudos de Ojeda, para señalar lo grave que puede resultar que esto haya sido digitado desde afuera, o para transmitir cierta tranquilidad a los chilenos en orden a cierto estado de la investigación. Me parece que da cuenta una vez más de la poca estatura del presidente de la República, y que frente a un hecho como esto decide, en vez de ponerse del lado de las víctimas, ponerse del lado del Partido Comunista. Doctora Costa. Las declaraciones del diputado Barrera sin duda que son una vergüenza, y al mismo tiempo son súper consistentes con lo que ha sido la posición del Partido Comunista. Miremos cómo ha quedado retratado, pero de cuerpo entero, lo que significa un partido que no cree en la democracia y que está dispuesto a defender cualquier cosa como el Partido Comunista. Partamos con Juan Andrés Lagos. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, no, es que esto lo organizó la CIA para enemistar a Chile con Venezuela. Una ridiculez. Después aparece el presidente del Partido Comunista, secretario general Lautaro Carmona, diciendo no, a ver, si Venezuela no es una dictadura, ¿ah? Y nosotros a mucha honra decimos que no es una dictadura. Después lo invitan al embajador de Venezuela a una actividad oficial del Partido Comunista para mostrarlo como gran, funcionario ligado, ¿cierto?, al Partido Comunista chileno, y lo aplauden a rabiar en una actividad pública. Y ahora tenemos a Boris Barrera diciendo que en realidad, mire, aquí casi que se justifica que le haya pasado lo que le pasó al exteniente Ojeda, entre otras razones porque estaba involucrado, ¿cierto?, en un intento de magnicidio contra el tirano venezolano Maduro. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿cuál es el nivel de argumentos? ¿Por qué está diciendo esto el Partido Comunista? ¿Por qué tiene que salir el propio presidente de la República a prestarle ropa al Partido Comunista? A decir, a acusar de un comunismo visceral, cuando en realidad, lo decíamos nosotros el lunes aquí, también una comentada columna de Christian Barken. Oye, el anticomunismo visceral quizás es bueno, ¿ah? Quizás es positivo, porque si ser anticomunista visceral es estar en contra de las dictaduras, es estar en contra de la violencia como método de acción política, es estar en contra de la lógica de la lucha de clase, es estar en contra de una ideología que ha traído solamente pobreza a lo largo de la historia y en todo el mundo. Bueno, qué bien le hubiera hecho un poquito de anticomunismo quizás al pueblo venezolano o al pueblo cubano que hoy día está pasando hambre. Entonces, esto de llenarse de moralidad el Partido Comunista, de decir que en realidad ellos son los que pueden decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y que por lo tanto apuntar con el dedo a una persona que además perdió la vida en trágicas condiciones como la estábamos viendo, cuando además era una persona que era un protegido, ¿cierto?, por la República de Chile, era un asilado político. Es especialmente grave y es una banalización y muestra de cuerpo entero, yo creo, lo peligroso que es una ideología como el Partido Comunista en el poder actualmente en el gobierno de Chile y también en lo que está sucediendo en Venezuela. Juan Lagos.
A ver, yo creo que los que más han politizado este tema ha sido el propio Partido Comunista. Quienes más interesados han estado de separar aguas entre el secuestro y ya el ulterior asesinato de Ronald Ojeda con el régimen venezolano fue el Partido Comunista. Y por lo tanto que ellos ahora, jugando la carta de siempre, que es el victimismo, ¿no es cierto?, diciendo... mira, ahora se da un anticomunismo, quiere decir que están bastante atrapados con su diálogo, cuando nos damos cuenta que ese resulta ser el último recurso que siempre utilizan desde el Partido Comunista. A ver, lo que dice el diputado Boris Barrera es lo típico que ha dicho el Partido Comunista siempre. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no solo simpatiza con el régimen venezolano, el Partido Comunista chileno vela por los intereses del régimen venezolano en Chile, y eso es una cosa sumamente grave. ¿Por qué? Porque no corresponde de un diputado oficialista decir que esta persona, bueno, era un criminal, exacto, era un bandido, siendo que su mismo gobierno, él es el que le establece un estatus especial que es de protección, de asilado político. De asilado político. Entonces, ese resulta el gran problema, que el Partido Comunista, antes de velar por los intereses de Chile, en este caso está velando por los intereses de Venezuela, y eso es una cosa bastante preocupante, y resulta ser bastante preocupante también que el presidente de la República, en lugar de estar buscando la verdad del caso Ojeda, solo esté preocupado de blindar al Partido Comunista. Esta barbaridad que dijo el diputado Boris Barrera no es algo que nos sorprenda, no es algo nuevo. Recordemos que el mismo Daniel Jadue justificaba la prisión política de Leopoldo López. Exacto. Y la justificaba. Es decir, ahora estoy leyendo esta novela, Nos quieren muertos, de Javier Moro, que es súper interesante, sobre la prisión política de Leopoldo López. Y yo cuando leí esta novela no podía sino acordarme de todas las barbaridades que decía Daniel Jadue en contra de Leopoldo López. Y a lo único que puede responder eso es a que el Partido Comunista vela por los intereses del régimen de Nicolás Maduro, y eso se ve incluso hasta en el homenaje que se hizo el fin de semana a Gladys Marín, exacto, donde estaba presente el embajador del régimen en Chile. Entonces, vitoriado además por todos los comunistas. Eso resulta ser bastante preocupante, que uno de los partidos más importantes del gobierno termine siendo un agente que protege al régimen de Nicolás Maduro. Eso es una cosa bastante preocupante. Fíjate que a propósito de la relación del Partido Comunista con la investigación y con el papel que está jugando el gobierno en torno al secuestro y al asesinato del exteniente Ojeda, una de las personas sobre las que se han puesto la mirada es precisamente Juan Andrés Lagos, ¿no? Asesor del subsecretario Monsalve, quien fuera secretario general del Partido Comunista, que ayer acusó estar siendo perseguido políticamente, dijo que él era un mero asesor externo sin acceso a ningún tipo de investigación. Y es bien interesante porque volvió a hablar la doctora Carmona, que como bien decía Jorge Acosta, que es el actual secretario general del PC, que había reivindicado que el Partido Comunista no consideraba una dictadura al régimen venezolano en el primer café cooperativa hace un par de días. Y hoy día en EMOL dice, a propósito de las críticas de la oposición, si se usan eslogans de campaña, el Partido Comunista diremos todos somos Andrés Lagos, con lo cual sale a blindar también al asesor del subsecretario. Y en paralelo a esto se produce una polémica en la Cámara de Diputados, algo que alcanzamos a conversarlo ayer, porque el acuerdo administrativo que se tomó hace algunos ya años, que implica que a fines de marzo debe renunciar como presidente de la Cámara de Diputados el diputado Cifuentes, que es el actual presidente de la Cámara, y que debe ser reemplazado por el Partido Comunista, por un diputado del Partido Comunista que puede ser Luis Cuello o Carol Cariola, o sea, esas son las alternativas para presidir la Cámara de Diputados. Hoy día ha enfrentado el escepticismo, las dudas de demócratas, Amarillo, el Partido de la Gente, que habían concurrido a ese acuerdo administrativo. No, y regalarle la presidencia de la tercera autoridad del país a un partido que está defendiendo de esta manera el régimen dictatorial de Venezuela y que está incluso justificando lo sucedido con el teniente Ojeda, a mí por lo menos me parece un despropósito de marca mayor. Lautaro Carmona dice, a propósito de la postura de la oposición por la mesa de la Cámara, justifican una exclusión, parte de una campaña visceral anticomunista, ocupa exactamente el mismo concepto que el presidente Boric, y agrega, es discrecional, autoritario y antidemocrático, no ayuda a recuperar la convivencia. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué te parece la posibilidad de que el Partido Comunista presida la Cámara de Diputados? Está muteado Juan Pablo Rodríguez. Pero vemos que gesticula. ¿Tiene opinión? Está gesticulando en blanco, ¿no? Ciertamente muy, muy negativo que cualquier comunista acceda a cualquier posición de poder en un régimen democrático, además, respecto al cual
ellos no creen, ¿no? Yo creo que no se dimensiona, y acá también creo que es un punto a hacer valer la doble vara, el doble rasero del presidente Boric y el gobierno respecto a la cuestión de los derechos fundamentales. Quizá hablemos más rato de la decisión respecto de las FIDAE, pero no se dimensiona lo nocivo que ha resultado para Chile el aumento de influencia y poder institucional que ha tenido el Partido Comunista fundamentalmente desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? En donde con su incorporación se introdujo además un discurso maniqueo, un revival, digamos, de un discurso de lucha de clases que ha tenido en parte relevante, creo yo, ha influido en parte relevante a la decadencia que entró Chile desde esa época, o que se intensificó desde esa época, y que tuvo por culmen probablemente el 18 de octubre del 2019, en donde el Partido Comunista no solamente fue cómplice, ¿no?, de la violencia política y callejera, sino que fue verdaderamente promotor de la misma, ¿no? Y por lo tanto, personas que han dado tanta cuenta a lo largo de la historia de la humanidad, pero también en el caso chileno, de su no adscripción a los principios básicos de la democracia, ciertamente creo yo es nocivo para nuestra democracia, pero también demuestra la doble moral que tiene el Frente Amplio y la izquierda chilena, que no tiene ningún empacho en hacer no solamente alianzas electorales, sino que alianzas políticas con un partido que no cree en la democracia. Juan Lagos. Fíjate que el gran problema, mira, el Partido Comunista, a pesar de lo hegemónico que está haciendo dentro del gobierno, no deja de ser un partido menor. Es decir, sin pactos políticos es un partido condenado a ser minoría. Y eso es una muy buena noticia, y fue una muy buena noticia durante 20 años en Chile, dado que el sistema binominal dejaba fuera al Partido Comunista. El gran problema no es solo el Partido Comunista, sino que todas las figuras que desde la izquierda, más allá del Partido Comunista, terminan validando este partido. Es ahí donde Chile corre un serio peligro. No solo en la existencia del Partido Comunista, sino en todas las figuras, desde la socialdemocracia, pasando por el socialismo, terminan validando este partido. Y es ahí donde el Partido Comunista se convierte en una gran amenaza para la democracia en el país. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Y qué es el Frente Amplismo, digamos? Así es, por supuesto. Hagamos la primera pausa comercial, querido amigo. Son las 13:21, 22, 23, depende usted la hora que quiera mirar. 13:22 minutos. 22 dice el teléfono, de 21 dice la pantalla, 23 dice el reloj del estudio. A todo evento vamos a hacer la pausa, queridos amigos. Estamos absolutamente con Jorge en Acosta, vivo. Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos. En pocos minutos volvemos para conversar de más actualidad política. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, estamos con el doctor Jorge Acosta, con Juan Lagos y con Juan Pablo Rodríguez. Y antes de retomar esta conversación, por supuesto, vamos a saludar a quienes hacen posible el programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Y ¿sabías que 1 de cada 3 personas fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de la salud en Chile. Firma hoy en saludparachile.cl. Fue un avance. Boric defiende reforma educacional de Bachelet, pero reconoce que sus principios pueden perfeccionarse. Ha estado, contextualizamos, ¿no? Ha estado en discusión a propósito de declaraciones que se han dado por distintas figuras relacionadas al mundo de la educación. Incluso Karina Delfino salía el otro día haciendo crítica de haber eliminado la selección en los colegios, en los liceos emblemáticos. Y generó harta polémica. Y generó bastante polémica. Se ha ido generando a propósito de la crisis de los servicios locales de educación pública, particularmente en Atacama, pero en otros países, o sea, en otras regiones, una sensación, un diagnóstico más o menos compartido de las falencias, de las debilidades, de los problemas, de las injusticias, diría yo, que cometió y que está generando día a día la reforma educacional que lideró la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, ¿no? Esa reforma tan famosa llamada Ley de Inclusión, que buscaba terminar con el copago, con la selección, con el lucro, y que además terminó con la municipalización, como llamaba la izquierda, o como se ha llamado la dependencia que tenían los establecimientos estatales de educación, y transformó esto en la creación de los servicios locales de educación pública. Hoy día hacen agua, y la situación en Atacama es dramática. De hecho, los niños no están entrando a clase, y eso lo mismo ocurre en Viña y en otras ciudades aledañas por los incendios. En fin, es bastante triste lo que se ha generado. Y el presidente Boric
en los marcos de una inauguración del año escolar, que es lo típico de lo participan los presidentes los primeros días de marzo, dice que la reforma educacional fue un avance de Bachelet, pero reconoce que sus principios pueden perfeccionarse. Pese a problemas que han existido y que son ciertos, la educación pública va a entregarle buenas noticias a Chile este año, aseveró el presidente. ¿Será verdad, doctora Costa? La gran pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son esos avances? Díganos, presidente. ¿Qué es lo que está mejor? Cuando tenemos al propio ministro de Educación, que reconoció hace unos meses atrás que hoy día la educación está peor que hace 20 años. Cuando vemos que tenemos cada vez más niños que dejan de estar, digamos, en la vida escolar y salen del colegio o ya no siguen su formación profesional. Cuando vemos cómo tenemos, ¿cierto?, la calidad de los liceos emblemáticos, con tanto pena, con tanto drama. Con Juan Lago compartimos el orgullo de haber estudiado en el Instituto Nacional y vemos que está absolutamente devastada la formación que se daba en ese tiempo llamados emblemas o buques insignia de la educación pública, que hoy día son cualquier cosa menos sinónimo de educación de buena calidad. Cuando vemos que este gobierno fue el que promovía, entre otras cosas, terminar con los liceos bicentenarios, una política pública reconocida por todos como algo positivo, pero que este gobierno ideológicamente decía que contribuía a la segregación, a un modelo educacional que no querían promover. Entonces uno se pregunta, ¿qué país está viendo el presidente de la República? ¿Qué está mirando? ¿Qué es lo que considera positivo? Y abiertamente, solamente anteojeras ideológicas pueden llevar a la conclusión de que la educación está mejor hoy día. Si esto es lo mismo que pasa con un terremoto, Nosotros sabemos que las placas tectónicas se están moviendo debajo una de otra lentamente y en algún minuto, cada 20, 30 años, llega un terremoto brutal que deja la embarrada. Bueno, en salud, en educación, en economía, en el empleo, en la familia, estamos viendo eso mismo, que se están juntando las placas tectónicas y de repente va a quedar un terremoto brutal. ¿Alguien cree que Chile va a mejorar en productividad el día de mañana con la calidad de la educación que tenemos? ¿Alguien cree que Chile va a jugar en las grandes ligas de un país desarrollado con la educación que tenemos hoy día? Por supuesto que no. Todos los datos muestran que aquellos colegios que son pagados tienen cada vez mejores resultados y los colegios municipales tienen cada vez peores resultados. ¿Y qué hizo la reforma Bachelet? Terminar con los colegios que eran una vía rápida de movilidad social, como los colegios subvencionados tal y como se conocían. Entonces, la verdad es que esto es un poquito vivir en Narnia. Juan Pablo Rodríguez. A mí me parece que cada vez se va aclarando más, ¿no?, la muy nítida conexión tanto ideológica como de forma de hacer política de Bachelet en su segundo gobierno y del presidente Boric en su gobierno, de lo que fue la coalición de Bachelet, de lo que hoy día es el Frente Amplio, y creo que tanto la promoción de estas reformas durante el segundo gobierno de Bachelet como la defensa hoy día del presidente Boric nos muestran características, ¿no?, de esta forma de hacer política. En primer lugar, un voluntarismo patológico, ¿no?, una mentalidad utópica, un pensamiento mágico, ¿no?, de decir, mire, ¿qué dice Boric hoy día? Esta reforma va en la dirección correcta. Este año les vamos a tener muy buenas noticias, pero por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es ir en la dirección correcta? ¿Cuál es esa dirección? ¿Cuál es ese norte? ¿No? ¿Cuáles son las noticias que este año vamos a saber? Basta, ¿no? Si lo que necesitamos nosotros no es la voluntad de hacer cosas, las buenas inspiraciones, no, son resultados. Y lo podemos ver en el caso de Atacama hoy día, la incapacidad absoluta ni siquiera de poner en algo tan práctico, doméstico como mejoras materiales, la incapacidad de la desidia completa, ¿no? Expertos en grandes discursos y grandes promesas, pero a la hora de hacer algo completamente ineptos, completamente incompetentes. Y en segundo lugar, otra característica común, llevarlo todo a la discusión estructural. Porque es una reforma con principios bien orientados. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hay que tener los principios bien orientados? Todo estructural, todo grande, pero a la hora concreta de gobernar, de decidir, de hacer cosas, la verdad, que poco y nada. Yo insisto en el punto anterior. Creo que todavía no dimensionamos lo nocivo que ha sido para Chile el segundo gobierno de Bachelet y las reformas promovidas desde ahí, que nos introdujo en un ciclo de decadencia muy profundo, intensificado el 18 de octubre, a través, por ejemplo, de esta reforma educacional, pero también a través de la pérdida de la amistad cívica con la incorporación del Partido Comunista, su reforma tributaria y el desdén por el crecimiento económico, y al final del día un discurso y políticas públicas que tienen hoy día Chile retrocediendo en vez de estar avanzando, y espero que en las próximas elecciones Chile decida decididamente, tanto a nivel nacional como a nivel local, donde estos defectos se expresan también, cambiar el rumbo de manera decidida para poder volver a construir un país que avance y que no retroceda.
Juan Lagos. Mira, las reformas de la presidenta Bachelet en materia educativa han sido un rotundo fracaso. Y en buena medida ese fracaso se debe a los principios que se defendían en esas reformas, que eran, en lugar de darle libertad a los colegios para establecer la disciplina, le dieron libertad a los alumnos para hacer lo que quieran. Eso es un caso. Otro caso, quitar la selección, bajar de los patines a las personas, que se ha cumplido de manera sumamente plena, pero que se ha cumplido especialmente, se ha bajado de los patines a la clase media, que era una cosa que de verdad odiaba el gobierno de la presidenta Bachelet. La gratuidad de las universidades, si nos damos cuenta, nunca en la historia de Chile se habían entregado tanta plata a las universidades y nunca en la historia las universidades habían estado tan quebradas como en la actualidad. Vemos que universidades de primer nivel, como la Universidad Austral de Valdivia, está en una crisis económica terrible gracias a que el gobierno no le permite cobrar lo que de verdad cuesta esa universidad. Por lo tanto, si nosotros vemos el pasado, también, por ejemplo, antes lo que se decía, hace 10 años atrás, 20 años atrás, es que la infraestructura en los colegios estaba muy bien y que ahora teníamos que pasar a la calidad. Ahora, con las reformas que se han hecho, dándonos cuenta que los SLEP que han reemplazado a las municipalidades no han estado a la altura ni siquiera con la misma infraestructura. Por lo tanto, todas estas reformas han sido un rotundo fracaso del gobierno de la presidenta Bachelet, una herencia muy pesada que no hemos sido capaces de revertirlo durante estos dos gobiernos, y eso es una cosa bastante lamentable. Que no se haya podido revertir se debe en buena medida también al hecho de que este gobierno desde la oposición impidió cualquier cambio, ¿no es cierto?, cuando Marcela Cubillo era ministra de Educación. Y no solamente en educación vemos estos problemas, también lo vemos en la economía, la reforma tributaria, que fue de verdad una asesina del crecimiento económico de Chile, eliminar el FUT. Así que es muy raro el rol que está jugando Gabriel Boric en estos momentos. Primero, como defensor del Partido Comunista, que solamente se ha dado cuenta, no hemos dado cuenta que lo único que está defendiendo los intereses de Nicolás Maduro, y defender el legado de Michelle Bachelet, que se ha demostrado absolutamente ruinoso para todos nosotros. Y creo yo que uno de los próximos desafíos desde el centro hasta la derecha tiene que ser revertir este legado, pero con fuerza, con pasión. Ideológicamente bien estructurado. Yo creo que la única manera en que podemos salvar a Chile es esa. ¿Por qué? Porque todos los problemas de Chile vienen desde Bachelet 2. Y el gran problema es que Piñera 2 no pudo revertirlo, y ahora estamos dándonos cuenta que Gabriel Boric está reivindicando ese legado. Entonces ese resulta ser un gran problema. La falta de crecimiento, la inmigración descontrolada, que parte con Michelle Bachelet, recordemos, con la inmigración haitiana. Exacto. El desastre educativo, el desastre en salud. Todo eso viene desde Bachelet 2. Y creo que el gran desafío de la oposición en la actualidad es revertir ese legado que ahora, sorprendentemente, Gabriel Boric está reivindicando. A propósito de reformas, hoy día comienza en el Senado la discusión de la reforma previsional, ¿no? Comienza la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado. El gobierno ha confirmado que va a ir a la carga con el 3.3. Vale decir 3%, 3.3 que es 3.3 entre comillas, pero digamos que un 3% a la cuenta individual, es un poco menos, y un 3% al Fondo Solidario, a la cuenta estatal, ¿no? Y en la antesala del inicio del debate de pensiones, la ministra Janet Jara, del Partido Comunista ni más ni menos, ha dicho que con 4.2 es una posibilidad, ante la posibilidad real de que el 3.3 sea rechazado en la Cámara Alta. Es un tema bien interesante en que la discusión se ha centrado fundamentalmente en la distribución de la cotización adicional, dejando de lado varios aspectos bien perjudiciales y dañinos que tiene el proyecto al margen de esto. Pero lo cierto es que acá hay una de las reformas importantes, si se quiere estructurales, uno de los pilares importantes del gobierno, que van a ir acompañados algunos días más probablemente con una reactivación de la discusión tributaria. ¿Cómo ve Juan Pablo Rodríguez que enfrenta al gobierno esta discusión en pensiones? Sí, creo que son discusiones difíciles para el gobierno, sobre todo discusiones además en años electorales. Eso dificulta la promoción de la agenda legislativa del gobierno, por eso resulta tan crítico para el mismo el que en sus primeros 2 años haya sido incapaz de sacar ningún tipo de reforma o proyecto importante, salvo quizás algunos en materia de seguridad gracias a los votos de la derecha. Lo que yo espero es que la derecha, que la oposición en esto no se pierda y que comprenda que hoy día estamos frente a una reforma que es muy necesaria, naturalmente, para mejorar las pensiones en Chile, pero en donde tanto la legitimidad técnica
como la legitimidad social, lo que opina la inmensa mayoría de los chilenos, apuntan al mismo sentido, que es que las cotizaciones son fruto del esfuerzo individual de los trabajadores, que consecuentemente tienen que formar parte de los fondos provistos para su propia pensión, y espero que la derecha y el centro también actúe en consecuencia y en esa línea. Me parecería muy raro, ¿no? Que actúen no solamente distinto de lo que opina su electorado, sino que distinto de lo que opina incluso parte del electorado del propio gobierno y el presidente Boric. Les voy a dar una noticia, perdón que me cambie de tema, pero me llega una primicia de último minuto, así que voy a ir a la pausa para que volvamos a comentarla. La tercera PM, Marcela Cubillos entra al ruedo. Estoy evaluando seriamente ir como candidata a alcaldesa a Las Condes. Miércoles. Discusión que se produjo el fin de semana a propósito de la entrevista de Arturo Esquella en El Mercurio. Hoy día en la mañana estuvo María José Hoffman en Tele 13, radio en la mañana. En la segunda viene Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, diciendo que una eventual candidatura de Marcela Cubillos generaría un escenario muy distinto. ¿Y eso lo dice el nombre del Partido Republicano? Lo dice como diputado ahora. Ya no como diputado de la comuna. Como diputado de la comuna. Ya, pero él corta... Vamos a ver qué pasa. Y hoy día Marcela Cubillos entra al ruedo. Vamos a hacer una pausa y volvemos para conversar de esto y mucho más acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Les comentaba antes de irnos a la pausa que Marcela Cubillos, a propósito de la discusión que se generó por la comuna de Las Condes durante los primeros días de esta semana, entra al ruedo, informa la tercera PM. Estoy evaluando seriamente ir como candidata independiente a Las Condes. La ex ministra de Educación abre la puerta a competir en las municipales de este año. Su objetivo, dice, es ayudar a descomprimir la tensión en la derecha, luego que la UDI y Republicanos se enfrentaran por la zona. Todos los partidos tienen que entender que las comunas son de los vecinos, asegura la ex convencional, que había sido no solo la convencional más votada en el distrito donde está Las Condes, sino la convencional mujer más votada de la convención constitucional 1.0, ¿no? La primera mujer, la primera mujer. Porque el primero fue Stingo. Así es. Informa, o avisa, más bien señala Marcela Cubillos, que le dije a Peñalosa que estaba hablando de la posibilidad de ir como candidata independiente con patrocinio ciudadano en Las Condes. Siempre trabajaba por la unidad de la derecha y en estos días se ha instalado una competencia, un germen de división que no hace bien. Yo soy independiente y creo que la mejor forma de buscar y construir ese apoyo transversal es hacerlo con firmas ciudadanas. ¿Qué te parece, doctora Costa? Bueno, ciertamente viene a ocupar un espacio que se había abierto desde las declaraciones del fin de semana del presidente republicano Arturo Esquella, que se abrió el debate. Yo entiendo la respuesta que pueden haber desde la UDI, que es el partido de la alcaldesa Peñalosa, pero aquí el problema no es si es que el que tiene mantiene o si es que es la unidad de todo el sector, no, porque en esos momentos está todo el mundo de acuerdo que hay que evaluar caso a caso. Y hoy día tenemos un problema serio en varias comunas con alcaldes que tuvieron, administraciones que fueron cuestionadas, lo mencionamos, en Ñuñoa, qué decir en Maipú, incluso en Buin. Hoy día estábamos viendo, ¿cierto?, la formalización del alcalde de Buin, y en Las Condes había un problema muy importante que primero lo negó fuertemente la alcaldesa Peñalosa y que luego ha ido avanzando en la investigación. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de la oposición a nivel municipal? ¿Seguir llevando a los candidatos que tienen altos cuestionamientos y que están en investigaciones simplemente porque es una posición del partido? ¿O nos abrimos a hacer una forma distinta, como yo creo que podría ser de la mano de la eventual candidata Marcela Cubillos, cosa que me parece muy positiva? Y si hay más candidatos también, y si quieren ir a una primaria, fantástico, pero aquí lo fundamental es considerar que no se pueden llevar, creo yo, candidatos que estén con este nivel de cuestionamiento y de investigaciones, porque si no, finalmente termina siendo más de lo mismo. ¿Qué lo va a diferenciar de lo que pasó, por ejemplo, en Santiago con Iracy Hasler? Si es una vergüenza que después de lo que pasó con la compra de la clínica Sierra Bella, el Partido Comunista y el oficialismo lleven a Iracy Hasler. Hay que marcar una diferencia súper importante en la forma de hacer política. Juan Lagos. Mira, yo creo que hay 346 comunas. La derecha en las elecciones municipales pasadas fue un verdadero desastre, sí, claro. Menos de un quinto de las comunas. Por lo tanto, hay muchas comunas por las cuales preocuparse, y me sorprende también la falta de vocación por ir a pelear otras comunas también. Yo entiendo que Las Condes sea el epicentro de la discusión, pero también demuestra una poca capacidad por parte de la derecha en ir preocupándose en nuevos municipios. Yo creo que eso me parece muy penoso. Encuentro
encuentro lamentable que esto se centre en Las Condes, en primer lugar. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, ¿dónde están peleándose por ir a San Miguel? ¿Dónde Exacto. están peleándose por ir En San Ramón. a Las Condes? A mí Marcela Cubillos me parece una gran política, pero también tenemos que darnos cuenta y creo que hay una cosa que nunca se le puede perdonar nuevamente a la derecha, que es ir divididos y perder, como pasó con Recoleta. Exacto. Con Recoleta se decía casi lo mismo, ¿por qué? Porque Recoleta era un feudo y que en un momento tuvimos Recoleta con Chalí Independencia Todo el sector por la norte, derecha, es decir, sí. era Renca, todo un distrito. Huechuraba. ¿Y qué pasó? Fueron divididos, ganó Daniel Jadwe con una mayoría bastante exigua, que podría haber sido superada, y ahora tenemos un Daniel Jadwe que ha hecho y deshecho en 12 una años. comuna. Por lo tanto, hay que tener muy presente que si Marcela Cubillos va como independiente, que no vaya como tercera fuerza, ¿me Exacto. entiendes? Porque eso sí que es la debacle y eso sí que es el desastre, y creo que en una comuna como Las Condes se puede hacer mucho daño. Por lo tanto, creo yo que esto tiene que seguir viéndose como un tema de unidad. Es decir, creo yo que tiene que haber una cierta unidad en este sentido, porque basta que metan a un tipo así medio como perfil escuela de gobierno UC de la izquierda, así medio cuiquito, que sea al gusto de la gente de Las Condes, tipo Máximo Pacheco, y pierdan, ¿ah? Exacto. Entonces hay que tener presente que no está garantizado esto. ¿Por qué? Porque la gente en Las Condes, que son vecinos míos, pero es gente que también le va mucho lo del clasismo. Entonces, y también hay figuras del Red Set que son atractivas. Por lo tanto, yo creo que la unidad, sea como sea, se manifieste. Sea que se manifieste como... sea que se manifieste con un pacto electoral, sea que se manifieste con pactos por omisión, yo voy por eso. Pero yo creo que algo que nunca se le va a perdonar a la derecha va a ser cometer un Recoleta 2.0. Y en eso yo tengo miedo. Ojalá que esto sirva para unir más a la derecha que al final para dividirla más, que es una opción. Si al final va con la firma, iban 3 candidatos. Juan Pablo Rodríguez. Yo en primer lugar quisiera valorar el liderazgo de Marcela Cubillos, en el sentido que en los recientes años muy convulsionados de la política chilena, he visto en ella una persona dispuesta a dar peleas, a dar disputas, a estar presentes, a también en lo que ideológicamente es necesario defender, estar ahí, plantar banderas, ¿no? Y en eso creo que como ministra, como convencional, hoy día como eventual candidata a alcaldesa, ha demostrado una vocación de servicio que lamentablemente, y una también formación doctrinal, podríamos decir, que lamentablemente hoy día escasea en el ambiente y también en la derecha. Sumándome a las palabras de Juan Lago en sus dos dimensiones, a mí también me angustia mucho la importancia específica que se le da a Las Condes en el caso de la discusión de la derecha, la entiendo, pero me angustia un poco. Y el riesgo que él transmite, en el sentido de que esto no sea ir por una tercera banda, sino que sea un esfuerzo de unidad, es completamente real. Quizá un caso más similar al de Las Condes que Recoleta, que es el de Concón, en la región de Valparaíso. Concón es una comuna de derecha, en donde en la elección Bachelet-Matei, en segunda vuelta, ganó Matei. Y en la elección pasada, la derecha tuvo la genialidad de la derecha, que creyendo, quizá como algunos creen hoy día en Las Condes, que se puede ir con 2 candidatos e igual ganar, fueron con 3 candidatos. No a falta de 2, con 3 candidatos. Y hoy día Concón es gobernado por el Frente Amplio, por un pésimo alcalde, buen ¿no? caso, muy lamentablemente. Entonces, a resumir, yo creo que valoro lo de Marcela Cubillos en la medida que esto sea un esfuerzo de unidad. Suscribo con Jorge que la doctrina que el que tiene mantiene me parece, la verdad, completamente impracticable. Hay que ver quién es el mejor candidato en cada una de las comunas, y si su candidatura es un buen elemento para lograr esa unidad, me parece una excelente noticia y le deseo éxito, digamos. Pero si es un esfuerzo que va a terminar dividiendo más, evidentemente creo que es una mala noticia, y espero que no desencadenen aquello. Oye, yo colgándome lo que decía Juan Pablo, creo que hay varias cosas bien interesantes que destacar. Lo primero, Marcela Cubillos ha sido bien consistente en una cuestión que no deja de ser valiosa, y que ella incluso lo señalaba como una suerte como de emplazamiento después del acuerdo del 15 de noviembre, porque ella decía, oye, bueno, todos los ministros, en fin, del gobierno de Piñera que se la han jugado por este acuerdo del 15 de noviembre, que creen que la salida constitucional era la salida, bueno, vayamos de candidato, ¿no? O sea, claro, compitamos, porque vayamos a escribir esa constitución. Exacto. Si es tan importante. Bueno, ella fue candidata, le fue muy bien. Fue por el distrito 11, pero le fue muy bien. Y hoy día,
ocurre lo mismo, ¿no? Hoy día viene en la portada La Segunda, que hay varios exministros de Piñera que están pensando si van, que la muerte del expresidente le generó un nuevo deber, todo lo demás. Pero Marcela Cubillos inmediatamente da un paso adelante, que yo creo que eso es bien valiosa, como la disposición a ser candidato. Claro, uno podría decir Las Condes es una comuna relativamente fácil para la derecha, pero que en este minuto no es fácil, no electoralmente, sino políticamente. Exacto. Y no es fácil porque está claro que para la UDI Las Condes es muy importante. Javier Macaya reafirmó ayer que Danila Peñalosa va a ir de candidata por la UDI. Entonces yo no sé si en este escenario la van a mantener o la van a bajar. Pues el Partido Republicano ha dicho que está dispuesto a competir ahí, pero no ha proclamado ni un candidato, no ha confirmado. La que está confirmada es Danila Peñalosa. Y la pregunta, por lo tanto, es, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Y efectivamente acá esto de algún modo es como una patada al tablero, porque va a mover un poco la ficha. Así es. Yo espero efectivamente que haya inteligencia en la derecha. Yo creo que Marcela Cubillos podría ser, esto es una opinión absolutamente personal, Marcela Cubillos podría ser un nombre de consenso, dadas sus posiciones. Ella hoy día es independiente, ha dicho que quiere juntar firma. En la convención fue candidata independiente en cupo UDI. Pero habrá que ver, bueno, efectivamente cómo se resuelve. Yo creo que esto es Claro, pero es una cuestión interesante. Sumamos que también existe el riesgo de que en lugar de ser una sean tres y se ve lo que pasó con Concón. Entonces yo lo veo poco probable, hay que tomarlo como una cosa posible. Sí. Pero Y también dejar de poner a Las Condes tan en primera plana. Sí. Peleense otras comunas. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Hoy, y comunas emblemáticas como por ejemplo Santiago. O sea, yo creo que cuando tú dijiste, oye, anuncio su candidatura a alcaldesa, pensé que ibas a decir Santiago. Pensé que ibas a decir Santiago, me equivoqué. Sería también extraordinario que alguna persona de ese talante, dices tú, bueno, los exministros de Piñera, bueno, ¿cuántos exministros que vimos que eran muy exitosos, muy conocidos, que tienen cierto apoyo, si dijeran el día de mañana, oye, voy de candidato por Santiago, sería extraordinario, sería muy bueno. Y no solamente pensando en que tienen que ser senadores o que tienen que ser ministros. Si no es fácil la vida de candidato, yo sé que es difícil, pero en comunas tan importantes como Santiago, como Providencia, como también las comunas del sector oriente, o como Maipú, que hay que ir a tratar de recuperar Maipú, como Recoleta, que hay que tratar de recuperar Recoleta. Pucha, qué potente sería. Y Puente Alto de la Florida, que no es como que sean nuestras ADT. Claro, exacto, qué potente sería tener, bueno, candidatos que han tenido experiencia, que han tenido buenos resultados electorales y que, bueno, pueden perder, si siempre se puede perder una elección, pero que están dispuestos a salir de la comodidad quizás de estar en algún directorio, de estar en alguna empresa donde no reciben crítica, decir, mira, voy a ir a dar la pelea por el bien de las ideas, porque al final, claro, uno contribuye cuando está en estos paneles y análisis y en las redes sociales. Pero en las elecciones se ven los gallos, pues ahí se ven al final los votos y es la única forma en que pueden hacer los cambios sustanciales a lo que necesita el país hoy día. Jorge Acosta, Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos, lamentablemente se nos acabó el programa. Muchas gracias por acompañarnos este día miércoles 6 de marzo aquí en Agricultura, nuevamente con 13:55 de hora en el reloj del estudio, 13:53 en la pantalla, 13:54 en nuestro teléfono. Así es. Yo creo que esa es la que vale. Redondeamos 13:54. 1:54 de la tarde, queridos amigos. Gracias por su sintonía, por sus comentarios, por su cariño. No se muevan de Agricultura, ya viene Deportes en Agricultura, por supuesto con noticias a la hora, a las 2 de la tarde, y nosotros nos reencontramos mañana en un nuevo jueves de historia con el profesor Así es. Alejandro San Francisco. Con el maestro. Que estén bien. Chao, chao. Chao.